de este intenso 2025 con Jorge Gómez Naredo, a quien saludo también con mucho gusto. Gracias por tu paciencia, Jorge. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta Jalisco. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Pues aquí muy contento de estar contigo y con toda la audiencia de Sin Censura. Apaño, ¿no? Sí, un año con mucha información. Yo lo que quisiera resaltar es que este año inició ya con Claudia Sheinbaum como presidenta de la República y había muchas expectativas acerca de ello porque pues dejaba la presidencia el año pasado, a finales del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, si tú recuerdas las primeras líneas discursivas de la derecha, era señalar de que pues no mandaba Claudia Sheinbaum, de que quien dominaba aún la política nacional era el expresidente López Obrador desde su finca ahí ya en Chiapas, y que pues el margen o la capacidad de política que tenía Claudio Sheinbaum era muy pequeña. Y en este año pues se ha demostrado que estas ideas y que estas líneas discursivas y de campañas sucias de la derecha pues eran completamente mentiras, porque el expresidente López Obrador cumplió su palabra de retirarse de la vida política del país, de la vida pública. Se dedicó a escribir y tan es así que pues ya publicó su libro pues aquí lo tengo, ¿no? Son más de 600 páginas, ¿no? Un verdadero mamotreto. Y bueno, pues lo que hemos visto es un año donde Claudio Sheinbaum se ha consolidado como pues referente de la cuarta transformación, donde hay este relevo generacional del cual se había hablado, y donde la derecha y la oposición pues sigue comportándose de una forma errática, tratando por todos los medios posibles de desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum, con sus medios de comunicación que continúan emprendiendo estas campañas de desinformación y con un acercamiento a la ultraderecha. Hay que recordar que en estas recientes manifestaciones de la supuesta generación X, pues se intentó o se llevaron a cabo prácticas que son clásicas de esta corriente política que es de la ultraderecha, de generar violencia, de generar la percepción de que hay caos, de voltear, digamos, la realidad completamente y afirmar que en este gobierno no hay libertad de expresión, de que hay elementos autoritarios, de que vamos directo a una dictadura, en que Claudia Sheinbaum es una presidenta que reprime a la población, cuando pues estas cosas son completamente falaces. Es evidente y todos lo pueden comprobar que en México existe la libertad de expresión, que en México no hay represión y que en México pues ningún tipo de opinión se censura. Y pues con estos medios de comunicación la derecha pues ha intentado voltear esta realidad, pero lo que tenemos es un país que marcha pues en el sentido de una completa democracia y de una radical libertad de expresión. Estos intentos de la oposición por desestabilizar pues han fracasado rotundamente. El último pues fue estas manifestaciones de la generación X, de la supuesta generación X, porque pues no había en realidad jóvenes, sino que la mayoría eran personajes ligados, simpatizantes también del PRI, del PAN, ligados a esta derecha, y además pues estos porros que intentaron generar caos y violencia en esa manifestación. Pero conforme pues han pasado los días, han pasado las semanas, las posteriores manifestaciones han ido decreciendo en cuanto a número, en cuanto a impacto mediático, y pues esta última que hubo pues fue realmente pues un ridículo, porque prácticamente no hubo gente, porque ni siquiera lograron cumplir estas cuestiones o generar violencia, y porque cada vez pues es más evidente que más que manifestaciones que vengan de un reclamo popular o de un reclamo incluso generacional, como lo quisieron o como lo vistieron en los medios de comunicación, pues son los mismos de siempre,
tratando de desestabilizar al país y no lo han logrado, ¿no? Entonces, pues tenemos un año en donde la presidenta Claudia Sheinbaum se logra consolidar, donde la simpatía del pueblo con ella pues se ha mantenido, incluso ha crecido, y pues donde la gente está cada vez más convencida de que el rumbo que ha tomado el país es el rumbo adecuado y de que ese rumbo adecuado pues es producto, ¿no? de estos gobiernos de la Cuarta Transformación. Por eso, pues vemos que la intención de votos del PRI y del PAN, pues ahora son prácticamente partidos pequeñitos, donde en las encuestas que aparecen en cuanto a intención de votos en las cámaras de diputados o en ciertas gubernaturas, pues la mayoría o en prácticamente todos Morena va a la cabeza y por gran diferencia en intención de votos con los demás partidos políticos. Y pues bueno, lo que tenemos me parece que es esta construcción, esta consolidación de la Cuarta Transformación y este nuevo que le llaman segundo piso de la transformación que cada vez pues tiene una mayor apoyo popular y cada vez se desarrolla más y se consolida más. Entonces, pues lo que tenemos es eso, querido Vicente, pues que ha sido un muy buen año, un año que logra posicionarse, consolidarse la Cuarta Transformación, el liderazgo de Claudia Sheinbaum, y bueno, pues donde la oposición sigue, digamos, haciendo cosas erráticas y donde piensa que criticar todo y no aportar nada y no tener un programa, un proyecto de nación, pues le ha redituado que cada vez sus números son menores y cada vez tiene una mayor presencia electoral y cada vez es más pequeñita esta oposición conformada por el PRI y el PAN y también por un Movimiento Ciudadano. Mucho se tiene que hacer también para eh, poder establecer los logros, ¿no? Creo que lo que no han podido refutar en la oposición es que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, que México aporta eh, los números en Latinoamérica junto a Brasil de personas que salieron de la pobreza extrema, que pasaron de la pobreza a la clase media. Este tipo de cosas que deben de cacarearse con más efectividad, estos logros, ¿no? Este fin de semana la presidenta hacía un desglose de que estuvo revisando el avance del tren México-Querétaro, de lechería AIFA, todas estas cosas, ¿no? La repavimentación de no sé cuántos kilómetros, que es una de las cosas que más pide la gente, ¿no? El bacheo, en fin, tanto que hay que comentar, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, en cuestión de logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues son verdaderamente impactantes y la gente me parece que los ve no solamente como anuncios o no solamente mencionados en la mañanera o en los spots de los informes de gobierno, sino que los palpa en su vida cotidiana, ¿no? En el sexenio del presidente López Obrador, pues hubo logros en muchas materias, desde los programas sociales, que fueron programas que realmente han impactado de una forma muy positiva a la población, desde logros en materia económica, como sería la cuestión de la estabilidad económica, a pesar de todo lo que hubo durante su sexenio, como la pandemia, como la guerra entre Rusia y Ucrania, como, en fin, muchos otros fenómenos que impactaron a muchas otras naciones en cuanto a una inflación desbordada. En el caso mexicano se logró mantener esta estabilidad económica, una inflación pues controlada, una inflación que no ha sido como en otras naciones. El superpeso, superestable. El peso estable, ¿no? Que era una de las características de los gobiernos neoliberales, que eran las devaluaciones. Además, bueno, pues un fortalecimiento por lo mismo, porque hay más recursos en la población, pues fortalecimiento de la producción, fortalecimiento de las propias empresas, fortalecimiento incluso de los propios bancos, ¿no? O sea,
le ha ido bien a muchísimas personas, de las cuales, o empresas, o grupos de los cuales hicieron guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pues este modelo económico pues los ha beneficiado, así como ha beneficiado principalmente a la población. Y bueno, pues otras cosas que sucedieron en el sexenio del presidente López Obrador, pues son las obras de infraestructura, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Interoceánico. Y bueno, pues en este año del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues hemos visto no solamente pues que se mantuvieron los programas sociales, sino que hay programas sociales que ya están operando o están en proceso de operación, como es el Salud Casa por Casa, que además es un modelo que va a romper muchas, digamos, muchas limitaciones de adultos mayores, de personas con discapacidad, y que va a permitir pues un despliegue más allá de los centros de salud hacia las casas de las personas. Y bueno, está también esta cuestión en materia de infraestructura que tiene que ver con pues convertir a México en un país comunicado por vías férreas, por trenes. Tú ya lo mencionabas, que este fin de semana estuvo en las obras que están iniciando del tren México-Querétaro, que además es un tren que va a beneficiar no solamente a las personas, sino a la cantidad de industrias y de productos que se trasladan de la Ciudad de México hacia el Bajío y hacia el norte del país. Está también esta obra del tren que va del AIFA a Lecherías y posteriormente a la Ciudad de México, que además pues eso va a potenciar todavía más a este aeropuerto que es característico, ¿no? Que es una insignia de la Cuarta Transformación. Está en materia la cuestión económica, ¿no? Hoy mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este desempeño del peso que está abajo de los 18 pesos, cuando los agoreros de la derecha afirmaban que pues iba a ser un caos en materia monetaria el país. Y bueno, pues uno de los grandes logros y que me parece que es una de las cuestiones que más identifica y que tiene que ver con la justicia social y que tiene que ver con la esencia de lo que es la izquierda, pues es esta reducción de la pobreza en el país. Más de 13 millones de personas salieron de esta condición en las últimas mediciones. Todavía falta que se realicen pues, otros años, ¿no? Hay que recordar que son cada 2 años que se publican estas mediciones. Pero pues, lo que tenemos es que hubo esta reducción de pobreza a pesar de todos los problemas como la pandemia, como los procesos inflacionarios a nivel internacional, y que pues esto tiene que ver con los programas sociales y también tiene que ver con el aumento al salario mínimo, que es una de las políticas que ha beneficiado mucho. Hay que recordar que durante el periodo neoliberal, pues los gobiernos del PRI y del PAN afirmaban que si había un aumento al salario mínimo, habría un impacto en los precios de los productos y que se desbordaría la inflación, ¿no? Entonces ellos supuestamente de forma responsable no aumentaban el salario mínimo porque no querían que aumentara la inflación, lo cual era una completa falacia. Ha aumentado el salario mínimo más del 100% desde la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, y la inflación se ha mantenido de una forma controlada, y pues esto ha permitido que la gente gane más, que la gente tenga más recursos, que haya un mayor consumo interno, que las empresas produzcan más, y entonces esto también evidentemente beneficia a la economía en términos generales, macroeconómicos, pero a nivel de las personas pues también hay un gran beneficio. Y bueno, con este Plan México que también está actualmente en operaciones en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también hay un fortalecimiento, han llegado las inversiones extranjeras. No sé si recuerdas cuando afirmaban los de la derecha, cuando se hizo la encuesta sobre si quería la gente que siguiera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que iba a estar ahí a unos kilómetros de lo que es la ISM, y que la gente decidió que no, que se suspendiera. Entonces ellos afirmaban que con esto las inversiones iban a ir y que ya nadie iba a confiar en el marco normativo del país y que no caería ni un solo dólar en México, ¿no? Y bueno, lo que hemos tenido es que en varios años ha habido inversiones históricas
extranjeras. Y bueno, pues esto ha permitido que el país marche bien en muchos sentidos, marche bien en el plano económico, marche bien en una fortalecimiento de la infraestructura, que eso también es muy importante porque genera muchísimos recursos, una infraestructura que es propiciada por el propio Estado, y que marche bien en la cuestión de las personas, ¿no? Que tienen pensiones, que tienen apoyos para las Así es. becas, que ahora además se están extendiendo, y esto pues evidentemente fortalecerá que cada vez las niñas, los niños pues tengan una mayor aprovechamiento educativo, y pues tenemos un país que me parece que va con mucha esperanza, que va avanzando y que va revirtiendo todo lo que el neoliberalismo causó durante más de 30 años, y que pues convirtió a nuestro país en uno de los países más injustos, en uno de los países con peores salarios de América Latina, y en uno de los países con una inestabilidad económica, porque era un hecho, ¿no? Lo único que tenía seguro de cada sexenio es que se iba a devaluar el peso y de que la economía iba a ir peor. Y pues lo que tenemos es que ahora se ha roto esa tendencia, no hubo una devaluación entre sexenio y sexenio, y al contrario, se ha fortalecido el peso, y pues se han fortalecido muchas cosas que están actualmente pues mejorando de forma integral a nuestro país. Pues qué interesante escucharlo en un segmento, aunque hayan quedado muchas cosas por fuera, hay que seguir hablando de esto que es al final elementos para la evaluación de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, a tus trincheras, mi querido Jorge? Pues sí, querido Vicente, estamos, bueno, yo estoy en Twitter como JG Naredo y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. También pues tenemos un portal que se llama Polemón, que ya lo conoce aquí la audiencia de Sin Censura, ahí pues damos la batalla cotidiana. Y bueno, pues estamos ya pronto, sacamos un nuevo número porque también estoy encargado del periódico Regeneración en este diciembre, que ya está en la página de internet y ya se va a repartir, pues se está repartiendo ya en todo el país. Y pues estamos ahí en la trinchera, querido Vicente. A mí me da mucho gusto, ya por una u otra razón no habíamos podido coincidir, pero me da mucho gusto estar acá de nuevo con Sin Censura, con toda tu audiencia y pues con todo el equipo tan importante que tienes, y que pues yo estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un placer verte, escucharte y sobre todo también respaldar los esfuerzos que realizas desde tus trincheras. Por lo pronto te mando un abrazo, mi querido Jorge Gómez Naredo, y aquí nos estamos viendo. Igualmente te mando un abrazo a ti, querido Vicente, a todos los que hacen posible Sin Censura, a Ceci, a todos ahí en el equipo, y pues un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia, y pues también pues feliz Navidad y feliz próximo año nuevo, y pues que se la pasen muy bien en estos días. Que nos sigamos entreteniendo en este 2026. Este 2025 no nos dio tiempo ni de respirar. Te No, mando un abrazo, Jorge. abrazos, abrazos. Cuídate y déjeme saludar al buen Toño Ruiz porque ya se está preparando para